Que nos tocan de muy cerca en Guipúzcoa, porque la Real Sociedad también aparece, como decíamos, en estos papeles de Panamá. Un tema sobre el que ya hablábamos en este programa hace unos meses, porque extraconfidencial.com, el diario digital, ya publicó un avance de lo que hoy sale en todos los medios. Juan Luis Galiacho, jefe de investigación de extraconfidencial.com. Esto ya lo avisasteis vosotros hace unos meses, como decimos. Sí, bueno, en Extra Confidencial hemos estado contando desde hace ya varios meses todas las circunstancias que rodean a la Real Sociedad y a sus maniobras para intentar pues pagar lo menos impuestos posible a través de esas sociedades offshore en paraísos fiscales, en concretos en Panamá, en Islas Vírgenes, en los Países Bajos. Contratos que hemos ido publicando sobre todas las estrellas de la Real Sociedad, sobre Nihat, Kovacevic y un largo etcétera de jugadores. Por tanto, no se trataba solamente de casos puntuales en esta manera de actuar, sino que era ya como una práctica habitual que empleaban a través del personaje que sale implicado directamente en estos papeles de Panamá, que es el gerente de toda la vida de la Real Sociedad, Iñaki Otegi. Según me han comunicado el Consorcio Internacional de Periodistas, que ha sido el que ha destapado todo el caso de los papeles de Panamá, son múltiples dentro de esos 11 millones de documentos que tienen los correos enviados entre el despacho de Panamá y el gerente de la Real Sociedad, señor Otegi. Email que eran para la constitución de sociedades, para la anulación de sociedades, para el traspaso de dinero de cuentas, es decir, donde pues evidentemente sale señalado el señor Otegi y por tanto al salir señalado el gerente de la Real Sociedad sale señalado el Consejo de Administración de la Real Sociedad. Juan Luis, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando? Bueno, estamos hablando que en IRPF se ha dejado de pagar aproximadamente unos 12 millones de euros, más otros 6 y pico que se condonaron. Es decir, estamos hablando de cerca de 18 millones de euros, aproximadamente 20 millones de euros de IRPF. Estamos hablando de también una cantidad muy importante de IVA que todavía sigue prescrito, perdón, que hay parte que no está prescrita de IVA, que estamos hablando también en torno a unos 10 millones de euros. Y estamos hablando de una contabilidad B de la Real Sociedad que se cifra en torno al 1.000.000 de euros anuales durante todos estos años, al menos hasta 2008, que es cuando se produce por parte de Badiola la denuncia en esa due diligence. La Real se ha defendido diciendo que era una práctica habitual en todos los clubes y además ha dicho que en el año 2009 ha regularizado su situación con Hacienda. Vamos a ver, hay varias cosas en este caso que sí que quiero puntualizar. Uno, no se trata de una práctica habitual en todos los clubes de fútbol, porque la Real Sociedad lo hacía con todos sus jugadores. Hay al menos 7 jugadores que, como ha salido publicados los papeles de Panamá, con sociedades en Islas Vírgenes, pero hay otros tantos jugadores de la Real Sociedad con sociedades en paraísos fiscales. Ahí está un caso que no ha salido, como es el de Mikel Arteta, que lo hemos estado denunciando nosotros, con la sociedad Sunday Morning, que no sale en los papeles de Panamá. Es decir, lo que hacía o parece hacer la Real Sociedad era una estructura generalizada. No estamos hablando de casos concretos como puede haber en el fútbol español, como puede ser el caso de Neymar, de Messi, de Mascherano, de Zamorano, que también salen los papeles de Panamá, o el caso de en su día que yo investigué con el Atlético de Madrid de Futre. Estamos hablando de casos puntuales, de fichajes estrellas, pero es que la Real Sociedad lo hacía con todos sus jugadores extranjeros, incluso con los nacionales, porque ahí nosotros en Extra Confidencial llegamos también a publicar otro contrato muy singular que era el del canterano Garrido en la Real Sociedad. Es decir, estamos hablando de una práctica generalizada en la Real Sociedad, en una práctica puntual como puede ser en el fútbol español. Eso es lo primero. Y en lo segundo, lo que en cuanto a la regularización de las cuentas, yo he pedido cuentas a Hacienda y Hacienda no tiene constancia que la Real Sociedad haya regularizado esas cuentas de paraísos fiscales. Lo que sí hay constancia es que por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa se le condonó a la Real Sociedad 6,4 millones de euros de pago de sanciones. Eso sí que se consta. Y además en una maniobra torticera, porque precisamente la orden foral para condonar a la Real Sociedad esos 6,4 millones de euros precisamente en estas infracciones tributarias, pues se produce justamente un mes antes de que lleguen las sanciones. Es decir, ¿cómo es posible que usted condene un mes antes de que lleguen las sanciones si no haya un trapiche por medio? Y lo que es más grave es que quien estaba entonces al frente de la Diputación General de Guipúzcoa era el diputado general del PNV, Markel Olano, hoy precisamente también en el cargo. O sea, si él tiene que investigar lo que él ha hecho, pues apañado, vamos. Es decir, que esto se hacía gracias a que la Diputación Foral de Guipúzcoa miraba a otro lado. Eso no hay duda ninguna, de que la Real Sociedad durante muchos años ha gozado un privilegio por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo creo que eso queda clarísimamente
claro, a través de la publicación de estos papeles de Panamá, cómo se le ha permitido a la Real Sociedad estas cosas, sobre todo que se le ha condonado por parte de la Hacienda Foral esa cantidad, o sea, 6,4 millones, como hemos publicado en documento oficial que tenemos, ¿no? En una orden foral que está publicada y demás, y vuelvo a repetirte que se hace incluso un mes antes de que lleguen las sanciones por parte de la Hacienda Foral, o sea, es inaudito. Juan Luis, ¿habrá más informaciones al respecto? Lo que sí te puedo decir es que hablando con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es los que tienen estos papeles de Panamá, pues me consta y me hablan que son muchos los emails donde aparece Otegi señalado, Iñaki Otegi, el gerente de la Real. Es decir, hay muchísimas más cosas acerca de Otegi, sobre todo de cómo era el método que empleaba con Panamá de cara a la constitución de sociedades y de cara al pago de estos dineros. Nosotros hemos publicado contratos en extra confidencial de Nijat, que tenemos de Kovacevic, de diferentes personas, y aquí lo que se hacía era una auténtica ingeniería financiera a través de 3 o 4 sociedades instrumentales para perder el rastro. Primero se hacía una que era la que en teoría tenía los derechos federativos del jugador, después otra que era la propia del jugador, después hacía un traspaso de cuentas de la Real Sociedad a otra sociedad, y a su vez esa sociedad la hacía otra, es decir, una auténtica ingeniería financiera creada a través de 3 o 4 sociedades instrumentales para un mismo jugador, con tal de perder el rastro. Y en esas cuentas, que en muchos momentos estaban en el BBVA de Isla Jersey, o también en cuentas bancarias en los Países Bajos, se hacían ingresos que nosotros tenemos superiores incluso a los 600.000 euros, cuando aquí en España se estaba tributando un sueldo, por ejemplo el de Kovacevic, pues yo tengo el sueldo que declara la Real Sociedad de 1.500 euros al mes, o sea, estamos hablando de un auténtico fraude, o al menos un presunto fraude. Es decir, 1.500 euros se pagaba de IRPF por Kovacevic aquí en España, o en el País Vasco, y sin embargo en Suiza, en Holanda, en los Países Bajos, se le estaban ingresando 600.000 o incluso cantidades que eran aproximadamente de 90.000 euros cada mes o cada trimestre. Es decir, estamos hablando de una auténtica ingeniería financiera para evadir impuestos. Juan Luis Galiacho, jefe de investigación de extraconfidencial.com, muchísimas gracias por atendernos. Nada, mucha suerte, gracias.